niños, ¿cómo están? Qué gusto de estar con ustedes nuevamente en esta clase de lenguaje. Nos encontramos en la semana número 10 en el mes de octubre. Y como cada semana les voy a contar un poquito cuáles son las actividades que ustedes van a realizar durante estos días. Bueno, les cuento que esta semana vamos a trabajar con un nuevo texto que es un cuento tradicional de la India. ¿Han escuchado hablar ustedes de la India? ¿Saben dónde está? Bueno, les cuento que la India es un país que se encuentra aquí, acá, en el continente de Asia. Es un país muy grande que tiene muchas lenguas, muchas religiones y una gran cultura. Y también posee muchos cuentos y leyendas propias de su país, como este que vamos a leer hoy día. Este cuento tradicional de la India se titula El chacal astuto y el cocodrilo. El chacal astuto. ¿Saben lo que es un chacal? ¿Han visto alguna vez un chacal? ¿O en nuestro país existen los chacales? Bueno, si es que no lo saben, les cuento que el chacal es un mamífero, ¿ya? Se parece a un lobo, ¿ya? Es muy parecido a un lobo y vive en Asia, en África y en parte de Europa, ¿ya? Acá en nuestro continente no existen los chacales. Bueno, les voy a contar este cuento, así que los invito a ponerse cómodos en un lugar tranquilo. Vayan siguiendo conmigo la lectura. Ya tienen que tener su texto para que vayan siguiendo la lectura junto conmigo. El chacal astuto y el cocodrilo. Érase una vez un pequeño chacal que muy hambriento rondaba por la orilla del gran río en busca de algún pececillo delicioso o cangrejito con que alimentarse. Pero en el fondo del río vivía un enorme cocodrilo que también estaba hambriento y que, escondido entre el barro y las cañas, espiaba al chacal en espera de que en cualquier momento diese un paso en falso y cayera al agua para comérselo. En varias ocasiones, a punto estuvo el chacal de meterse precisamente en la boca del cocodrilo, pero valiéndose de su astucia, logró salvarse del mortal peligro. Entonces, para no ser devorado por el feroz cocodrilo, el chacal decidió irse a pescar a otro lugar del río. Pero el cocodrilo, muerto de hambre y loco de rabia al ver que se le escapaba tan rico bocado, determinó salir del río e ir en busca de la guarida del chacal para vengarse de él. Y esa fue su perdición, porque, enterado el astuto chacal de que el cocodrilo aguardaba en el interior de su hogar para comérselo, ¿saben lo que hizo este chacal? Encendió una tremenda hoguera a la entrada hasta que el enemigo, que no podía pasar por la barrera de llamas rojas, quedó reducido a un montón de cenizas. O sea que el pobre cocodrilo, ¿qué le pasó, niños? Sí, se quemó el pobrecito, se quemó con esa hoguera que hizo este chacal. Pobrecito el cocodrilo. Qué triste el final de este cuento, ¿cierto? Bueno, pero ustedes saben que los cuentos son historias fantásticas, ¿verdad? No son parte de la realidad. Así que, pero muy triste el final de este cuento. Bueno, este es el cuento con el cual vamos a trabajar durante esta semana, ¿ya? Las clases que ustedes van a realizar son 4, las 89, la 90, 91 y 92. Esas 4 clases van a realizar esta semana. A continuación, la tía Xiomara nos va a explicar una de las actividades para refrescar un poquito la memoria. Vamos a verla. Hola niños, ¿cómo están? Espero que estén todos bien en sus casas. Bueno, en esta oportunidad les voy a explicar la actividad número 5 de la página 66. Pongan mucha atención. La actividad dice, clasifica las palabras según su género y número.
Para hacer esta actividad tenemos que recordar primero, cuando hablamos de género, queremos decir que la palabra es masculino o femenino. Y cuando hablamos de número, queremos decir si la palabra está en singular o plural. Cuando es singular, estamos nombrando una sola cosa, y cuando es plural, nombramos más de una. ¿Ya? Vamos a la primera palabra. El chacal. Para saber a qué género corresponde esta palabra, nos vamos a fijar en el artículo, ¿ya? Este artículo es masculino o femenino. Bien, él es un artículo masculino. Entonces yo puedo decir que la siguiente palabra es masculino también. Entonces yo marco acá. Ahora yo quiero saber si esta palabra está en singular o en plural. ¿Cómo puedo saberlo? Bien, me tengo que fijar si está nombrando una cosa o más de una cosa. Ya sabemos que él es un artículo masculino, ¿cierto? ¿Pero está nombrando una cosa o más de una cosa? Bien, está nombrando solo una cosa. Entonces, el chacal es una palabra masculino y está en singular. Entonces, yo marco acá. La siguiente palabra dice las cañas. ¿A qué género corresponde? ¿Dónde me tengo que fijar? Bien, en el artículo nuevamente. Leamos de nuevo, las. Este artículo es femenino o masculino. Muy bien, es femenino. Entonces, esta palabra, la siguiente, también es femenino. Entonces me voy al casillero y marco acá. Pero ahora tengo que clasificarla si está en singular o en plural. ¿Cómo puedo saberlo? Muy bien. ¿Está nombrando una cosa o más de una cosa? Más de una cosa, ¿cierto? Las cañas. Entonces, esta palabra está en plural. Me voy al casillero y lo marco. Ahora, niños, estas 4 palabras siguientes las van a realizar ustedes solitos. Esta actividad ya la habíamos realizado antes, ¿cierto? En las clases anteriores. Así que yo creo que se le va a hacer fácil realizarla. Les mando un abrazo. Nos vemos en otra clase y saludos a sus familias. Muchas gracias, tía Xiomara. Bueno, chicos, otra de las actividades que van a realizar es el taller escritor, ya que lo van a encontrar en la clase 92. Acá ustedes van a tener que crear un cuento y escribirlo, ¿ya? ¿De qué se va a tratar este cuento? Se va a tratar de un animal chileno. Ustedes van a elegir entre 4 animales chilenos el que más les guste y con ese animal ustedes van a crear el cuento, ¿ya? Puede ser una chinchilla, un puma, un huemul o un cóndor. Recuerden que para crear este cuento, usted tiene que tener presente que el cuento tiene que tener un título, ¿verdad? Tiene que tener un inicio, donde comienza el cuento, donde usted va a nombrar al personaje principal y al lugar donde ocurren los hechos. También este cuento tiene que tener un desarrollo, que es la parte más larga, más extensa, donde ocurre un conflicto, donde tiene que haber algún problema, ¿verdad? Y por último, este cuento tiene que tener un desenlace, que es el final de esta historia y cómo va a terminar, cómo se va a solucionar este conflicto, ¿ya? Este cuento entonces ustedes lo tienen que escribir con la letra más bonita que puedan, ¿ya? Y luego lo van a dibujar. Recuerden que las actividades de lenguaje no las tienen que enviar a mi correo, ¿ya? Porque una vez que finalicemos este texto, que ya estamos muy pronto a hacerlo,
van a tener que venir a dejarme al colegio el texto para que yo lo pueda revisar, ¿ya? Por lo tanto, no es necesario que me manden las tareas de lenguaje a mi correo. Ya, mis pequeños, entonces esas son las actividades de esta semana. Espero que las puedan realizar sin ningún problema. Vuelvan a leer el texto, este cuento que vimos hoy, vuelvan a leerlo por si no comprendieron algo, para que así puedan responder correctamente todas las preguntas, ¿ya? Les mando muchos besitos, cariños en sus casas, cuídense mucho, hagan sus tareas sin ponerse mañosos con los papitos, ¿ya? Los quiero mucho y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.